Iniciamos esta audiencia general con el signo de la cruz y el saludo litúrgico que presidirá el Papa Francisco. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Dal Salmo 18. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia Del roccia, Salmo mia 18. fortezza, mio Te amo, libertador, Señor, mi mio fortaleza, scudo, Señor, mi mia roca, mi potente baluarte y mi salvezza e mio libertador, baluardo. mi Dios, Signore, el tu dai peñasco en que luce me alla mia refugio lampada. y mi fuerza de Il mio salvación, Dio rischiara mi le mie ciudadela y mi tenebre. refugio. Il Dio Tú che eres mi mi ha lámpara, cinto di Señor, dolore, Dios che mío, ha tú reso iluminas integro mis il mio tinieblas, cammino. el Dios que me ciñe de Parola di valor Dio. y hace mi camino irreprochable. Palabra de Dios. Du livre des psaumes. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Ahora este mismo salmo, el Salmo 18 de los versículos 2 al 3 y 29 y 33, es proclamado en lengua francesa. Siguiendo el esquema de la catequesis de la audiencia general, ahora seguirá la lengua inglesa. I love you, Lord, my strength, my rock, my fortress, my Saviour. My God is the rock where I take refuge, my shield, my mighty help, my stronghold. You, O Lord, are my lamp, my God who lightens my darkness, the God who girds me with strength and makes the path safe before me. The word of the Lord. Este mismo salmo es proclamado en lengua inglesa y nos habla de una alabanza al Señor como nuestra roca y nuestra fortaleza. Ahora, escuchemos en alemán la proclamación de la palabra de Dios. Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, mein Schild und Horn meines Heils, meine Zuflucht. Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Gott hat mich mit Kraft umgürtet und vollkommen machte er meinen Weg. Wort des lebendigen Gottes. Después de haber escuchado la proclamación en alemán, escuchemos en nuestra lengua. Lectura del Salmo 18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Palabra de Dios. Ahora el turno de la lengua portuguesa para la proclamación del Salmo 18. Leitura do Salmo 18. Eu vos amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio, o meu escudo, o meu baluarte de defesa. Senhor, vós mantendes acesa a minha lâmpada. Vós, ó meu Deus, iluminais as minhas trevas. Ele é o Deus que me rodeia de fortaleza e torna plano o meu caminho. Palavra do Senhor. Ahora escuchamos la proclamación del Salmo 18 en lengua árabe. Este salmo que nos habla de que Dios es nuestra fortaleza, nuestra roca y baluarte, el libertador, la fuerza de salvación, nuestra ciudadela y refugio, la lámpara que ilumina nuestras tinieblas. إله الصخر به أعتصم ترسي وقوة خلاصي وملجئي لأنك أنت توقد سراجي إلهي أنر ظلمتي
الله الذي بالقوة يسربلني ويجعل كاملا سبيلي. كلام الرب. Ahora escucharemos la proclamación en lengua polaca de este Salmo 18 que nos habla: Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío, iluminas mis tinieblas, el Dios que me ciñe de valor y que hace irreprochable mi camino. Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni. Boże mój, oświecasz moje ciemności. Mocą mnie przepasujesz i nienaganną czynisz moją drogę. Oto Słowo Boże. Ahora escucharemos la catequesis del Papa Francisco este miércoles 24 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario en la fiesta de San Juan Bautista, la Natividad de San Juan Bautista. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera, En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, hoy encontramos al rey David, predilecto de Dios desde que era un muchacho. Fue elegido para una misión única, que jugará un papel central en la historia del pueblo de Dios y de nuestra misma fe. Nei Vangeli Gesù è chiamato più volte figlio di Davide. En los evangelios a Jesús se le llama varias veces hijo de David. De hecho, como él, nace en Belén. De la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de salvación. La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a Betlemme. El episodio de David comienza en las colinas en torno a Belén, donde pastorea el rebaño del padre, Jesé. Es todavía un muchacho, el último de muchos hermanos, tanto que cuando el profeta Samuel, por orden de Dios, se pone a buscar al nuevo rey, parece que casi su padre se haya olvidado de aquel hijo más joven. Lavorava all'aria aperta. Lo pensiamo amico del vento, dei Trabajaba al aire libre. Pensamos que es amigo del viento, de los sonidos de la naturaleza, de los rayos del sol. Tiene una sola compañía para confortar su alma, la cítara. Y en las largas jornadas en soledad, ama tocar y cantar a su Dios. Anche giocava con la fonda. También jugaba con la onda. Davide dunque è prima di tutto un pastore. David, por lo tanto, es ante todo un pastor, un hombre que cuida de los animales, que los defiende cuando llega el peligro, que les proporciona el sustento. Cuando David, por voluntad de Dios, deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a estas. Es por eso que en la Biblia la imagen del pastor es recurrente y también Jesús se define como el buen pastor. Su comportamiento es diferente de aquel del mercenario. Él ofrece su vida a favor de las ovejas, las guía, las conoce el nombre de cada una de ellas. Dal suo primo mestiere Davide ha imparato molto. De su primera ocupación David aprendió mucho. Así, cuando el profeta Natán le recrimina por su grave pecado, David entenderá inmediatamente que ha sido un mal pastor, di aver depredato un altro uomo dell'unica pecora che lui amava. que ha depredado a otro hombre de la única oveja que él amaba, que ya no era el humilde servidor, sino un enfermo de poder, un furtivo que mata y saquea. Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è il suo animo di poeta. Un segundo aspecto característico presente en la vocación de David es su alma de poeta. De esta pequeña observación deducimos que David
No ha sido un hombre vulgar, como a menudo puede suceder a los individuos obligados a vivir durante mucho tiempo aislados de la sociedad. Es en cambio una persona sensible, que ama la música y el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría, otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado. Il mondo che si presenta ai suoi occhi non è una scena muta. El mundo que se presenta en sus ojos no es una escena muda. Su mirada acoge detrás del desarrollo de las cosas un misterio más grande. La oración nace precisamente de allí, de la convicción de que la vida no es algo que se desliza a nuestro lado, sino que es un misterio asombroso que en nosotros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza o también el lamento y la súplica. Cuando una persona manca quella dimensione poetica, Cuando a una persona le falta esa dimensión poética, le falta la poesía, sua anima soffica. su alma cojea. La tradizione vuole perciò che Davide sia il grande artefice. La tradición quiere por ello que David sea el gran artífice de la composición de los salmos. Estos llevan a menudo al inicio una referencia explícita al rey de Israel y a algunos de los sucesos más o menos nobles de su vida. Davide ha dunque un sogno, quello di essere un buon pastore. David tiene un sueño, por lo tanto, el de ser un buen pastor. Alguna vez será capaz de estar a la altura de esta tarea, otras veces menos. Pero lo que importa en el contexto de la historia de la salvación es que sea profecía de otro rey, del cual él es solo el anuncio y la prefiguración. Guardiamo Davide, pensiamo a Davide. Miremos a David, pensemos en él, santo y pecador, perseguido y perseguidor, víctima y verdugo también. Una contradicción. Davide è stato tutto questo. David fue todo esto junto. Anche noi registriamo Y nella también nostra vita nosotros registramos en nuestra spesso vida opposti. trazos a menudo Nella trama del opuestos. vivere tutti En gli la trama de la uomini vida peccano todos los spesso di hombres pecan a incoerenza. menudo de incoherencia. C'è un solo filo Hay un rosso solo hilo rojo nella en la vida de David que da a tutto ciò unidad che a accade. todo lo que sucede, La sua preghiera. su oración. Quella è la voce che non si spegne mai. Esa es la voz que no se apaga nunca. Davide santo prega, Davide peccatore prega. David santo David reza, perseguitado, David prega. pecador reza, David perseguido prega. reza, David perseguidor Davide vittima, prega. reza, David Anche víctima Davide reza y carnefice, también David prega. verdugo reza. Questo è il filo rosso della sua vita. Este es el hilo rojo de Uomo su di vida, preghiera. un hombre de oración. Quella è la voce che non si spegne mai. Esa es la voz que no che se apaga assuma i nunca, toni del giubilo que e quelli del asume lamento. el È tono sempre la del stessa júbilo y preghiera, también del solo lamento. la Es la melodia misma cambia. oración, solo cambia la Così facendo, melodía. Y Davide así, ci de este insegna modo, David a nos far entrare enseña tutto nel a dialogo cómo con hacer Dio. entrar y cómo entrar La en el gioia diálogo come con la Dios, colpa, l'amore la come alegría la como sofferenza, también la culpa, la l'amicizia alegría quanto como la la malattia. enfermedad, la amistad como la Tutto può enfermedad. diventare Todo puede parola convertirse rivolta en una al palabra tu, dirigida che al tú, sempre ci que ascolta. siempre nos escucha. Davide, che ha conosciuto la solitudine, in realtà solo non lo è stato mai. David, que ha conocido la soledad, en realidad nunca ha estado solo, y en el fondo esta es la potencia de la oración. En todos aquellos que le dan espacio en su vida, La preghiera ti dà nobilità. la oración te da nobleza. E Davide è nobile perché Y prega. David es noble Ma è un porque ora. carnefice che prega, si Es pentisce. un verdugo, pero La que nobiltà reza y se torna alla arrepiente. preghiera. Y la La nobleza le preghiera hace regresar ci a la dà oración. nobilità. La oración nos da nobleza. Essa è in grado di Esa es assicurare capaz de la asegurar la relación con Dios, che è il que vero es el compagno verdadero di cammino compañero dell'uomo. de camino del hombre, In mezzo alle en medio a las mille miles de travessie travesías de la vida. della vita, buone o cattive,
buenas o malas, ma sempre la preghiera. pero siempre la oración. Grazie, Signore. Gracias, Ho Señor. paura, Signore. Tengo miedo, Aiutami, Señor. Signore. Ayúdame, Señor. Perdonami, Signore. Perdóname, Señor. È tanta la fiducia di Davide, Es tanta la confianza de David que cuando era perseguitato era perseguido e dovuto fuggire, y tenía que escapar, huir, non lasciò che alcuno lo difendesse. no dejó que nadie lo defendiera. Se mio Dio mi umilia così, Si lui Dios fa, me humilla así, Él sabe perché la nobiltà por qué lo della hace, preghiera porque la nobleza de la ci oración lascia nelle mani di nos deja en las manos de Dios, quelle mani piagate di amore, esas manos llenas de le amor, uniche mani sicure. las únicas manos seguras que nosotros tenemos. Con esta invitación del Papa Francisco de dejarnos llevar por ese compañero del camino del hombre que es la oración y que Dios está presente siempre en el camino del hombre en medio de las miles de travesías de la vida de este hombre. Ahora, el monitor en lengua francesa presenta los saludos de los pueblos francófonos al Santo Padre y recuerda que al final de esta audiencia general el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica y también se rezará el Padre Nuestro en latín. Frères et sœurs, nous rencontrons aujourd'hui le roi David dans notre itinéraire sur la prière. David est avant tout un pasteur. Déjà enfant, il gardait le troupeau de son père lorsque Samuel fut envoyé par Dieu pour le désigner comme roi. Le pasteur prend soin de ses brebis, il les défend, il pourvoit à leur subsistance, et c'est sur ce modèle qu'il conduira le peuple élu selon la volonté de Dieu. David possède aussi l'âme sensible d'un poète. Les choses lui parlent. Le monde se présente à lui comme un mystère stupéfiant qui suscite en lui une prière qu'il exprime par la musique et le chant, une prière de louange et d'action de grâce, mais aussi de plainte et de supplication. C'est pourquoi la tradition lui attribue la composition des psaumes. El monitor está recordando que nos encontramos dentro de este camino, de este itinerario de catequesis sobre la oración. Hemos llegado a la octava reflexión que toca la oración de David. Papa Francisco, después de haber recorrido diferentes momentos en el Antiguo Testamento sobre la oración, ha presentado el misterio de la oración del cristiano, la oración a través de la creación, la oración de los justos, la oración de Abraham, la oración de Jacob y la oración de Moisés. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Como el rey David, permanezcamos siempre en la presencia de Dios en un diálogo confiado y presentemos nuestras alegrías y dolores, nuestros defectos y nuestros sufrimientos. Que el Señor sea nuestro compañero de viaje en todas las circunstancias de nuestra vida. Y a todos les imparto mi bendición. Como decíamos, el Papa Francisco en la última audiencia del 17 de junio tocó el tema de la oración de Moisés y el día de hoy ha presentado esta octava catequesis que se centra en la oración del rey David. Que Dieu vous bénisse. Ahora damos paso a los saludos de los países y las comunidades de lengua inglesa. Todos aquellos que hablan el inglés en Europa, en África y en América y en otros continentes. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of David. Called by God to become king of Israel, David was deeply formed by his early experiences as a shepherd,
which he would draw upon in leading his people. The young David was also a lover of music and poetry, and it was from his lyrical appreciation for the wonder of God's creation that his prayer was born. We see this reflected in the many psalms traditionally attributed to his authorship. El monitor en lengua inglesa está recordando cómo David comienza su historia en las colinas en torno a Belén, donde pastorea el rebaño del padre Jesé, y siendo todavía un muchacho, el último de sus hermanos, cuando el profeta Samuel buscaba a un heredero para el reino, su padre casi se olvida de él, y vemos cómo trabaja en el viento acompañado solamente de una cítara en las largas jornadas en soledad, ama tocar y cantar a su Dios. Y así se revela su naturaleza poética, su alma poética, que le llevará a alabar a Dios en diferentes momentos de su vida. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo i fedeli di lingua inglese collegati attraverso Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los fieles en los países que hablan inglés. Ahora pasamos al monitor que en lengua alemana dirigirá los saludos al Papa Francisco, presentando sobre todo el acompañamiento de las comunidades y las iglesias que se encuentran en Alemania. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die Gestalt des Königs David und sein Beten näher betrachten. Schon als junger Mann wird er von Gott auserwählt, um eine einzigartige Sendung zu erfüllen, die in der Geschichte des Gottesvolkes und in unserem Glauben eine zentrale Rolle einnimmt. Denn aus der Nachkommenschaft Davids geht der Messias hervor. Daher wird Jesus in den Evangelien auch mehrfach. El monitor en su síntesis está resaltando la segunda característica de David, junto a la primera que era el de ser el más joven, el último de los hermanos y el que estaba solo pastoreando los animales de su padre. También hay una segunda característica, un aspecto de la presente en la vocación de David, que es su alma de poeta. De esta pequeña observación deducimos, dice que David no ha sido un hombre vulgar, como a menudo puede suceder a los individuos obligados a vivir durante mucho tiempo aislados de la sociedad. Es, en cambio, una persona sensible, que ama la música y el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría, otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado. In denen zum Ausdruck kommt, dass er als Heiliger und Sünder die Verbindung mit Gott aufrecht hält, der ihn stets begleitet und ihn auf den rechten Ahora el Weg. Papa dirigirá sus saludos a los. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Saludo con afecto a los fieles de lengua alemana. Interamente Encomendémonos enteramente también con nuestros pecados y nuestras debilidades a Cristo, buen pastor, que con su corazón humilde y manso nos ofrece siempre el perdón y la fortaleza en nuestras vidas para conducirnos a la alegría y a la gloria del Padre. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. De esta manera el Papa invita a todos los fieles en Alemania a poder
encomendarse y entregarse enteramente a Cristo, buen pastor. Recordamos que recientemente también el Papa Emérito Benedicto XVI ha viajado a este país, a su país, para poder visitar a su hermano que se encontraba enfermo. Ahora escuchemos los saludos en nuestra lengua. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de la catequesis sobre la oración, hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo, aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las mil dificultades de su vida fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de viaje del hombre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos, que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bautista, el profeta precursor del Mesías, que su ejemplo, como también el del rey David, dos hombres totalmente diferentes, que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Que el Señor los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles de habla hispana, de lengua española. Santo Padre, Me ha recordado el terremoto que ha sacudido México el día de ayer. Conectadas através dos meios de comunicação social,
Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim. Después de haber presentado los saludos de la Iglesia en Brasil y Portugal y en los países que hablan el portugués, el monitor está presentando el resumen de la catequesis en lengua portuguesa. Que o Papa Francisco acaba de propor. A tradição judaico-cristã atribui a composição dos salmos a David. A primeira vez que a Bíblia nos apresenta, andava a apacentar o rebanho de seu pai. Cuidava das ovelhas, defendendo-as dos perigos e guiando-as para boas pastagens. E ações parecidas com estas deverá fazer pelo seu povo, quando mais tarde for o rei de Israel. Tenho um sonho, ser um bom pastor. Umas vezes conseguirá estar à altura do sonho, outras não. Santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carrasco. David foi tudo isso. O mesmo se passa conosco. No decorrer da vida, muitas vezes somos incoerentes. Mas na trama da vida de David, há um fio que dá unidade a tudo o que lhe acontece. É a sua oração. Esta é a voz que nunca se apaga. Quer assuma tons de alegria e confiança, quer os do lamento e contrição, é sempre a mesma oração, só muda a melodia. Assim nos ensina ele a levarmos tudo para o nosso diálogo com Deus, tanto a alegria como a culpa, tanto o amor como o sofrimento, tanto a amizade como a doença. De tudo podemos falar com Deus, que sempre nos escuta. David conheceu a solidão. Na realidade, nunca esteve só. E, no fundo, esta é a força da oração em toda a pessoa que lhe der espaço na sua vida. A oração é capaz de assegurar a união a Deus, que é o verdadeiro companheiro de caminho do homem, no meio das 1001 adversidades da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Di cuore saluto tutti voi, cari ascoltatori di lingua portoghese. De todo corazón los saludo a ustedes, queridos oyentes de lengua portuguesa, y les deseo que las eventuales nubes que encuentran en su camino no les impidan jamás de irradiar y exaltar la gloria y la esperanza que tienen ustedes, cantando y alabando siempre al Señor en sus corazones, agradeciéndole de todo a Dios Padre. Así Dios los bendice. Eis a tradução das suas palavras. De coração, saúde Papa les ha animado a todos los fieles de lengua portuguesa a seguir adelante, irradiando y exaltando la alegría y la esperanza que ellos llevan dentro, cantando y alabando al Señor siempre la alegría que tienen en sus corazones. E louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe. Ahora es el momento de presentar los saludos de las comunidades árabes que se encuentran sobre todo en el Oriente. El monitor también recuerda que al final de esta audiencia el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todas las personas, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a las personas que se encuentran en momentos de dificultad. Asimismo, el monitor presenta una síntesis de la catequesis del Papa Francisco que el día de hoy ha tenido el tema de la oración del rey David. البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن صلاة داود
في إطار تعاليمه حول موضوع El monitor الصلاة. está recordando también otra característica del rey David, que es el de ser santo y pecador, perseguido y perseguidor, víctima y verdugo. David, dijo el Papa, fue todo esto. Y también nosotros registramos en nuestra vida trazos a menudo opuestos. En la trama de la vida todos los hombres pecan, a menudo de incoherencia. Y en la vida de David hay un hilo conductor que es un hilo rojo, que da unidad a todo lo que sucede, y esto es su oración. Esa es la voz que nunca se apaga. Tanto así asumen los tonos de júbilo, como aquellos también de lamento. Siempre es la misma oración de David, solo que cambia de melodía. Y haciendo así, David nos enseña a todos a entrar en diálogo con Dios, tanto en la alegría como en la culpa, en el amor como en el sufrimiento, en la amistad como en la enfermedad. Todo puede convertirse en una palabra dirigida hacia aquel que nos escucha, Dios. هكذا كانت الصلاة في حياة داود تمثل الخيط الذي يوحد حتى بين تناقضاته. فقد عاش داود القداسة والخطيئة ودور المضطهد والمضطهد، الضحية والجلاد. هكذا أكد البابا أن داود يعلمنا أن ندخل كل شيء في حوارنا مع الله، الفرح والعتاب، الحب والألم، الصداقة والمرض. كل شيء في حياتنا يمكن أن يصبح كلمة نرفعها إلى أذان الله. هذه هي الصلاة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. Ahora escuchemos el saludo del Papa Francisco. Saludo i fedeli di lingua araba que seguono questa udienza. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación social. La oración es la clave del cielo y la escalera para subir hasta Dios. David nos enseña a transformar en oración nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras victorias. Así nuestra vida se convertirá en oración y nuestra oración se hará vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Papa Francisco ha animado a todas las comunidades que se encuentran en el Oriente, todos los pueblos cristianos en Arabia, a poder ser y hacer de la oración nuestra vida y que nuestra vida se convierta en una oración y que el Señor los proteja siempre de todo mal. مخاوفنا وانتصاراتنا. هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حياة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, Polacy w Polsce. Ahora el monitor presenta los saludos de la Iglesia en Polonia y de todos los misioneros y religiosos polacos que están en diferentes partes del mundo, realizando un servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios, y sobre todo recordando sus oraciones por el ministerio del Papa Francisco. Y al igual que sus predecesores, el monitor presenta también una síntesis de esta catequesis del Papa Francisco sobre la oración del rey David. Oto skrót dzisiejszej katechezy. W naszym cyklu katechez o modlitwie spotykamy dziś króla Dawida. Jego historia zaczyna się na wzgórzach wokół Betlejem, gdzie pasł stado swego ojca Jessego. Był pasterzem, człowiekiem, który opiekuje się zwierzętami, broni ich, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, zapewnia im utrzymanie. Kiedy Dawid z woli Bożej musi zatroszczyć się o lud, nie będzie podejmował działań znacznie różniących się od tych wspomnianych. Kiedy jednak prorok Natan wypominał mu jego bardzo ciężki grzech, Dawid natychmiast zrozumiał, że był złym pasterzem ludu,
że ograbił innego człowieka z jedynej owcy, którą on miłował, że nie był już pokornym sługą, ale człowiekiem chorym na władzę, kłusownikiem, który zabija i rabuje. Drugą cechą charakterystyczną Dawida jest jego poetycka dusza. Jest osobą wrażliwą, kochającą muzykę i śpiew. Świat ukazujący się jego oczom nie jest milczącą sceną. Jego wzrok obejmuje większą tajemnicę, która kryje się za gmatwaniną rzeczy. Modlitwa rodzi się właśnie stąd, z przekonania, że życie jest zdumiewającą tajemnicą, która rozbudza w nas wdzięczność, uwielbienie, czy też lamentację i błaganie. El monitor está recordando que el Papa Francisco ha presentado la oración del rey David a partir de lo que encontramos en la vida y en la historia de este personaje, predilecto de Dios desde que era un muchacho, resultó elegido para una misión única y que jugará un papel central en la historia del pueblo de Dios y de nuestra fe. En los evangelios a Jesús se le llama varias veces Hijo de David. De hecho, como él nace en Belén, de la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de salvación. Así es que David también tiene un sueño. Este es el sueño de ser un buen pastor, una figura que también se atribuirá a Jesús. Jesús también será llamado el buen pastor. Y su comportamiento seguramente será diferente de aquel del mercenario. Él ofrecerá su vida en favor de las ovejas, las guiará y las conoce por su nombre. Saluto cordialmente tutti polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Queridos hermanos y hermanas, estamos entrando en un periodo de vacaciones. A pesar de todas las medidas de seguridad en relación a las amenazas del contagio del coronavirus, que este sea un sereno tiempo de descanso en el cual puedan gozar de la belleza de la creación y puedan reforzar las relaciones con los hombres y con Dios. Siguiendo el ejemplo de David, oremos al Señor en el bien y en el mal, y alabémoslo por toda gracia que recibimos de su corazón lleno de amor por nosotros. Que su bendición los acompañe siempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie El Papa pozdrawiam Francisco se ha dirigido al pueblo polaco drodzy bracia i siostry. para sobre todo animarlos que en este tiempo en el cual en Europa y en muchos países del hemisferio norte están empezando el periodo de vacaciones, puedan tener cuidado y cuidarse y seguir adoptando las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. Asimismo, les ha alentado a que en este tiempo de descanso puedan gozar de la belleza de la creación y sobre todo reforzar los lazos de unidad con los hombres y también con Dios. Que este tiempo de vacaciones, en el cual también las escuelas y los colegios han terminado, puedan gozar de este descanso merecido. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano Santo Padre, los fieles de lengua italiana que están conectados por los medios de comunicación expresan su fidelidad y oran por su ministerio apostólico. Para concluir esta audiencia vamos a recitar el Padre Nuestro en latín y al final de ella el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Saluto i fedeli di lingua italiana. Auguro che il Saludo a los fieles de lengua italiana, les deseo que el periodo de vacaciones pueda ser un tiempo de serenidad y una bella ocasión para contemplar a Dios en la obra maestra de su creación. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy es la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Aprendamos de aquel que fue el precursor de Jesús la capacidad de dar testimonio con valentía el Evangelio, más allá de las propias diferencias, conservando la concordia y la amistad que fundan la credibilidad de cualquier anuncio de fe. Y a todos imparto mi bendición.
De este modo llegamos a la conclusión de la audiencia general en el cual vamos a recitar el Padre Nuestro y recibir la bendición del Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos indulgens in tentationem, sed libera nos a male. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes. Sit nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Diciendo, ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte, abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Y este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora la lectura en lengua francesa. Y mientras escuchamos al monitor que lee la lectura en lengua francesa, nosotros desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, los saludamos. Ante los micrófonos hoy María Cecilia Mutual, con la asistencia técnica de Gustavo Messina y en la coordinación el padre Felipe Herrera. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Éxodo en lengua francesa que nos habla de Moisés, que trata de evitar que el Señor no desate su ira contra el pueblo judío que había pecado, adorando un becerro de oro. Y el mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. Aprovechamos estos instantes para saludar a las radios y televisiones que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Marién de la República Dominicana, Radio María Venezuela, Radio La Voz de María Guayaquil de Ecuador, Radio Paz de Miami, EWTN Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Galveston, Setelmont TV, Popular TV de Cantabria, EWTN TV, ESNE TV El Sembrador y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Y acabamos de escuchar la proclamación del capítulo 32 del libro del Éxodo, versículos del 11 al 14. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, Y es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. com o vosso poder e a força de vossa mão, aplaque-se o vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão,
de Isaque e de Israel, vossos servos. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Palavra do Senhor. Damos ahora el paso al mismo pasaje bíblico en lengua árabe. فاسترضى موسى الرب إلهه وقال يا رب لما يضطرم غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة ارجع عن اضطرام غضبك واعدل عن الإساءة إلى شعبك واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه كلام الرب. Y hemos escuchado cómo Moisés trata de evitar que el Señor desate su ira contra el pueblo judío que había pecado, adorando un becerro de oro fundido, y le recuerda la promesa que les hizo a Abraham, Isaac e Israel, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darles la tierra prometida. Y finalmente, la lectura del libro del Éxodo es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación de este pasaje bíblico en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre en este nuevo ciclo de catequesis dedicado a la oración. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera ci stiamo rendendo conto. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos estamos dando cuenta de que Dios nunca amó tratar con oradores fáciles, y ni siquiera Moisés será un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas. Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. A Dios que habla, que le invita a ocuparse del pueblo de Israel. Moisés opone sus temores y objeciones. No es digno de esa misión. No conoce el nombre de Dios. No será creído por los israelitas. Tiene una lengua que tartamudea. Y así tantas objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué?
¿por qué me has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? El por qué. En el Pentateuco hay, de hecho, un pasaje dramático en el que Dios reprocha a Moisés su falta de confianza, falta que le impedirá la entrada en la tierra prometida. Con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, Moisés parece un hombre como nosotros, y esto sucede a nosotros. Cuando tenemos dudas, pero ¿cómo podemos orar? No nos viene de rezar. Y es por su debilidad, más que por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo, especialmente en la hora de la tentación y del pecado, siempre cerca del pueblo. Moisés jamás ha perdido la memoria de su pueblo, y esta es la grandeza de los pastores. No se olviden del pueblo, no olvidar las raíces. Y como Pablo dice a su amado joven obispo Timoteo, recuérdate de tu madre y de tu abuela, de tus raíces, de tu pueblo. Moisés es tan amigo de Dios como para poder hablar con él cara a cara, y será tan amigo de los hombres como para sentir misericordia por sus pecados, por sus tentaciones, por la nostalgia repentina que los exiliados sienten por el pasado, pensando en cuando estaban en Egipto. Moisés no reniega a Dios, ni siquiera, y tampoco reniega a su pueblo. Es coherente con su sangre. Es coherente con la voz de Dios. Moisés no es, por lo tanto, un líder autoritario y despótico. Es más, el libro de los Números lo define como un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. A pesar de su condición de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo de pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el consuelo de su camino. Es un hombre del pueblo. Así, el modo más propio de rezar de Moisés será la intercesión. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La Escritura lo suele representar con las manos extendidas hacia arriba, hacia Dios, para hacer de puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, incluso el día en el que el pueblo repudia a Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejar de lado a su pueblo. Es mi pueblo, tu pueblo, es mi pueblo. No reniega ni a Dios ni al pueblo. Dice a Dios, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no,
si tú no perdonas este pecado, cancellami dal tuo libro che hai scritto. bórrame del libro que has Mosè escrito. non negozia il popolo. Moisés no negocia el pueblo, es el puente, es el intercesor, las dos cosas. El pueblo es de Dios y Él está en el medio. No vende a su gente para hacer carrera. No es un trepador, es un intercesor para su gente, para su casa, para su historia, para su pueblo y para Dios, que lo ha llamado. Es el puente. Che bel esempio Qué hermoso ejemplo per tutti i pastori para todos los pastores che devono essere ponte. que tienen que Per ser questo puente. Si chiama pontifex. Por eso se llama pontifex, Pastori sono puente. dei ponti. Los pastores son Fra il popolo puentes al quale appartengono entre el pueblo al cual e Dio al pertenecen quale appartengono per vocazione. y Dios Così è Mosè. al cual pertenecen por vocación. Y así es Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Perdona, Señor, sus Altrimenti, pecados. se tu no Si no, si tú no perdonas, Cancellami dal tuo libro cancélame che hai scritto. del libro que has Non escrito. voglio fare carriera con il mio popolo. No quiero hacer carrera con mi Questa è pueblo. la preghiera che i veri credenti Y esta es la coltivano nella loro oración vita que los verdaderos spirituale. creyentes cultivan Anche se- en su vida se espiritual. sperimentano Incluso mancanze si delle persone experimentan los e la defectos de la loro gente y lontananza su da Dio, lejanía de Dios, questi oranti non le estos condannano, orantes no los condenan, non li rifiutano. no los rechazan. L'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a La imitazione actitud di de Gesù intercesión es sono propia de los ponti santos que a tra imitación Dio de e il Jesús suo son popolo. puentes entre Dios y Mosè su in questo pueblo. senso è Moisés, stato il en più este grande sentido, profeta di ha sido Gesù, el profeta más nostro grande de avvocato Jesús, e nuestro intercessore. abogado e intercesor. Anche oggi También hoy, Gesù è il pontifex, il ponte fra noi e il Padre. E Gesù intercede Jesús es el per noi. pontifex, el puente vedere al entre Padre le Dios piaghe che Padre sono y il nosotros. della nostra salvezza e Nos intercede. hace, intercede por nosotros. Mosè è figura di Gesù intercessore. Y Moisés es figura de Jesús intercesor. Prega per noi. Hoy Jesús reza por nosotros, intercede por nosotros. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Moisés Gesù, nos anima a rezar con el mismo intercedere ardor per que il mondo, Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, appartiene sempre a pertenece Dio. siempre a Dios. Tutti appartengono a Dio. Todos pertenecen a Dios. I più brutti peccatori, Los más terribles la gente pecadores, più malvagia, la gente más i malvada, dirigenti più corrotti, los dirigentes más figli di corruptos, Dio. son hijos de E Dios. Gesù Y sente Jesús questo e intercede. siente esto e intercede. E il mondo vive e prospera grazie alla Y el mundo benedizione del vive y giusto. prospera a la gracias preghiera a la di bendición del justo, a la oración de Questa piedad. preghiera di pietà che il santo, Esta il oración giusto, de piedad que el santo, l'intercessore, el justo, el intercesor, el sacerdote, el obispo y el papa, el laico qualsiasi battezzato y cualquier eleva bautizado incessantemente per gli eleva uomini, incesantemente in por ogni los luogo hombres, e in en ogni todo tempo lugar y della en todo storia. tiempo de la historia. Pensiamo Pensemos a Mosè, en Moisés, intercessore. intercesor. Quando ci viene voglia di condannare Y cuando nos qualcuno, viene ganas de ci condenar a arrabbiamo alguien dentro. y nos enojamos adentro, Arrabbiarsi fa bene, porque enojarse Tiene un po' hace di bien, salute, es un poco ma de salud, condannare non pero va bene. condenar no hace Tu bien. ti arrabbi, cosa devi fare? Tú te enojas y Vai a ¿qué quieres, qué intercedere debes per lui. hacer? Ci aiuterà tanto. Va, Gracias. intercede por aquel, nos ayudará tanto. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. Y ahora el monitor en lengua francesa lleva al Santo Padre el saludo À la fin de los fieles de lengua francesa
y le asegura que lo acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, dice el monitor, se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Celui-ci est quelqu'un qui a échoué, un fugitif. Invité à prendre Y ahora el soin du monitor peuple hace el d'Israël. resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, catequesis que acabamos de escuchar y en la cual el Santo Padre Francisco explicó que la actitud de Moisés era la intercesión y como Jesús puente entre Dios y su pueblo. Él, dijo el Santo Padre, nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Nous sommes plus touchés par sa faiblesse que par sa force. Il est à la fois un ami de Dieu, pouvant lui parler face à face, et un ami des hommes, pour qui il intercède. Le livre des Nombres le définit comme l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il ne cessera pas d'appartenir à ces pauvres en esprit, qui vivent en faisant de la Y confiance el monitor recuerda que el libro de los Números definió a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, que no dejará de pertenecer a esos pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el viático de su qui, à viaje. l'image de Jésus, sont des ponts entre Dieu et son peuple. La actitud de intercesión es la característica de los santos, que a imagen de Jesús son puentes entre Dios y su pueblo. El mundo vive y prospera a través de la bendición de los justos, a través de la incesante oración por los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares de la historia. Venerdì prossimo celebreremo la solemnità del cuore di Gesù. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. El próximo viernes celebraremos la solemnidad del corazón de Jesús. No tengan miedo de presentarle todas las intenciones de nuestra humanidad sufriente, sus miedos, sus miserias. Que este corazón lleno de amor por la humanidad dé esperanza y confianza a todos. Que Dios los bendiga. Y el monitor traduce ahora el saludo del Papa a los fieles franceses. Nous célébrerons la solennité du cœur de Jésus. N'ayons pas peur de lui présenter toutes les intentions de notre humanité qui souffre, ses peurs, ses misères. Que ce cœur plein d'amour pour les hommes donne à chacun l'espérance et la confiance. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos afectuosos de los fieles ingleses al Papa Francisco y hará seguidamente el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his Y el apostolic monitor explica que al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá su lo The necesita. Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Invocó sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Y el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, A continuación, el monitor de lengua alemana hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. En este momento dirige al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua alemana. Zum Schluss dieser Übertragung
beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Blicken wir im Rahmen unserer Katechesen über das Gebet auf die Gestalt des Mose. So wird deutlich, dass Gott keineswegs die unkomplizierten Beter bevorzugt. Mose war trotz der ihm eigenen Demut ein bisweilen recht hartnäckiger Dialogpartner. Gott lässt sich auf sein Fragen und Nachfragen ein, auch wenn er bisweilen erzürnt ist über das mangelnde Vertrauen von Mose. Schon bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch bringt dieser allerlei Ausflüchte vor. Er verhandelt geradezu mit Gott. Mose ist so vertraut mit Gott, dass er von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen kann. Ebenso nahe ist er den Menschen. Er empfindet Mitleid angesichts ihrer Sünden und tritt immer wieder vermittelnd beim Herrn für das Volk ein. Sein Gebet wird zum ergreifenden Bild des fürbittenden Gebetes, das sich in Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, vollenden wird. Selbst in den schwierigsten Momenten, zum Beispiel als das Volk sich von Gott und dem von ihm Y el bestimmten monitor en lengua alemana habla de la catequesis del Papa Francisco y de Moisés dice que está tan cerca del pueblo, siente compasión por sus pecados e intercede una y otra vez con el Señor por su pueblo. Su oración se convierte en una imagen conmovedora de la oración de intercesión que se completará en Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Mosè non prega per se stesso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Moisés no reza por sí mismo, reza por los demás. Se convierte en el gran intercesor del pueblo de Dios. También nosotros debemos comprender que nunca estamos ante Dios solo como individuos, sino también como miembros de la Iglesia e hijos de la única familia humana. Esto también debería ser visible en nuestro modo de rezar, los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Y el monitor transmite ahora el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Machen auch wir uns bewusst, dass wir nie nur als Einzelne, sondern immer in der Gemeinschaft der Kirche vor Gott stehen, mehr noch, dass wir alle Söhne und Töchter der einen Menschheitsfamilie sind. Das soll auch an unserem Gebet füreinander sichtbar werden. Gott segne euch. Y seguimos ahora con la catequesis, ahora en nuestro idioma. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo.
y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Y el Santo Padre ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, América Central, del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo, animándolos a orar por los sacerdotes pasado mañana en la jornada de la santificación sacerdotal. Y ahora es el turno del monitor en lengua francesa. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos passam por dificuldades. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje refletiremos sobre a figura de Moisés. No momento em que Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como um interlocutor fácil. Para além do fato de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido que fugir do Egito, após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés no deja de Y mientras escuchamos al monitor que pronuncia la síntesis de la catequesis del Papa de este miércoles 17 de junio, recordamos que el Santo Padre inició el pasado 6 de mayo este nuevo ciclo de catequesis centrado en el tema de la oración. En la audiencia general del primer miércoles de junio dedicó su reflexión a la figura del patriarca Abraham, quien vivió la oración en continua fidelidad a la palabra de Dios. Mientras que el pasado miércoles 10, Francisco reflexionó sobre la figura de Jacob, que después del encuentro con Dios obtuvo un corazón nuevo. A não condenar os outros nas suas fraquezas, mas a interceder, como verdadeiros advogados e pontes, movidos por piedade e pela certeza que o mundo prospera graças à bênção e à oração do justo a favor dos homens. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese
Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa. Los animo a que, con su oración de intercesión y su ejemplo de vida cristiana, se conviertan en luz para sus hermanos y hermanas, especialmente para los que están en la oscuridad de su fragilidad, para que se dejen iluminar por la misericordia divina. Que Dios los bendiga. Dirige uma cordial saudação aos fiéis de língua Y portuguesa. el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Que Deus vos abençoe. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la oración. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الآباء باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة موسى في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: كان موسى بحسب الاعتبارات البشرية إنسانا فاشلا في حياته. كان موظفا لدى الفرعون، ثم اضطر إلى الهرب إلى برية مدين. هناك دعاه الله ليقود شعب إسرائيل. كان موسى ذا طباع صعبة ومحاورا عنيدا مع الله، فعارض موسى الله فيما أراده الله منه وأكثر من الحجج، فقال إنه لا يستحق هذه الرسالة ولا يعرف اسم الله ولن يصدقه الإسرائيليون ولسانه ثقيل. وكرر السؤال على الله مرارا: لماذا أرسلتني؟ لماذا تريد تحرير هذا الشعب؟ بهذه المخاوف وبقلبه الحائر المتردد كان موسى إنسانا مثلنا، لكنه كان قريبا جدا من الله لدرجة أنه استطاع أن يتحدث معه وجها لوجه وبقي في Y الوقت. el monitor de lengua árabe explica que la posición de intercesión es la posición de los santos, que son puentes entre Dios y su pueblo. Y en este sentido, Moisés, el más grande profeta de Jesús, fue nuestro abogado e intercesor. ويداه مرفوعتان إلى العلا إلى الله، فهو في شخصه مثل جسر بين السماء والأرض. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: إن موقف الشفاعة هو موقف القديسين الذين هم جسور بين الله وشعبه. بهذا المعنى كان موسى النبي الأعظم ليسوع محامينا وشفيعنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Moisés nos insta a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de todas sus fragilidades, siempre pertenece a Dios. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición de los justos, a la oración de piedad que los santos elevan sin cesar por los hombres. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يحثنا موسى على الصلاة بمثل صلاة يسوع الحارة وعلى التشفع من أجل العالم.
وأن نتذكر أنه على الرغم من كل ضعفه إنما هو دائما علم الله، ويعيش العالم ويزدهر بفضل بركة البار وصلاة التقوى التي يرفعها القديسون باستمرار من أجل الناس. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, Y nos vamos acercando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua polaca hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia de Polonia y hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración. we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Y este es el resumen de Streszczenie la katechezy catequesis Ojca en Świętego. lengua polaca. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie mówimy o modlitwie Mojżesza. Stając w obronie uciśnionego ludu wybranego, jak pamiętamy, zabił Egipcjanina. W chwili, kiedy Bóg go powołuje, jest życiowym bankrutem. Przepadła jego kariera. Na pustyni Madian wypasa owce. Tam również doświadczy obecności Boga, który objawi się jemu w płonącym krzewie. Otrzymuje polecenie, by zatroszczył się o lud Izraela. W dialogu z Bogiem Mojżesz przedstawia swoje wątpliwości. Później, pełen obaw, będzie pytał Boga, dlaczego? Dlaczego mnie posłałeś? Dlaczego chcesz wyzwolić ten lud? Rozmawiając z Bogiem twarzą w twarz, wstawia się za ludem, usprawiedliwia jego postępowanie. Pełni rolę jakby pomostu między niebem a ziemią. W chwili, gdy lud uczyni sobie bożka ze złota, błaga o litość. Y el monitor de lengua polaca explica que en el diálogo con Dios Moisés presenta sus dudas. Entonces, lleno de miedo, le preguntará a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? Hablando con Dios cara a cara, intercede por el pueblo, justificando sus acciones. Actúa como una especie de puente entre el cielo y la tierra. Zabraknie wstawiennictwa za światem i przekonania, że mimo wszystko jego słabości, zagubienie, zawsze należy on do Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Hoy es la memoria litúrgica del santo hermano Albert Mielowski, protector de los pobres. Él ayudaba a los sin techo y a los marginados a encontrar un lugar digno en la sociedad. Habiendo imitado el ejemplo de San Francisco de Asís, se le llamaba el pobrecillo polaco. El lema de su vida era ser bueno como el pan. Sigámoslo en el amor fraternal, llevando ayuda a los hambrientos, a los derrotados de la vida, a los pobres, a los necesitados y especialmente a los sin techo. Alabado sea Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym powracać do godnego życia w społeczeństwie. Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany jest polskim biedaczyną. Jego życiową dewizą było zawołanie być dobrym jak chleb. Naśladujemy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym,
a zwłaszcza bezdomnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Y por último, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle Los sincera fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de la audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Ricorre oggi la giornata della coscienza. Hoy se celebra el Día de la Conciencia, inspirado en el testimonio del diplomático portugués Arístides de Sousa Mendes, quien hace 80 años decidió seguir la voz de la conciencia y salvó la vida de miles de judíos y otros perseguidos. Que la libertad de conciencia pueda ser respetada siempre y en todas partes, y que cada cristiano pueda dar ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios. Saludo i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. Pasado mañana es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta tan querida por el pueblo cristiano. Los invito a descubrir las riquezas que se esconden en el corazón de Jesús y aprender a amar al prójimo. Dirijo mis pensamientos a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Vuelvan su mirada al corazón de Jesús y encontrarán paz, consuelo y esperanza. Di cuore vi benedico. Los bendigo de corazón. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor.